Bueno, vamos a dar paso a la ponencia marco de esta jornada, para la que contamos con Mike Stein, una persona de referencia internacional. Mike Stein es catedrático emérito en el Departamento de Política Social y Trabajo Social en la Universidad de York. Desde el año 75 en la Universidad de Leeds y desde el año 95 en la Universidad de York investiga sobre los problemas que enfrentan las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad social, especialmente los que abandonan el sistema de protección, jóvenes con situación falta de cuidado, con falta de un hogar, así como adolescentes víctimas de maltrato. Ha participado en la preparación de la guía para la salida del cuidado institucional de Reino Unido, es consultor en la temática a nivel internacional y miembro fundador y coordinador adjunto de la Red Internacional para la Investigación sobre Transiciones del Cuidado Institucional a la Adultez, que se llama INTRAC. Presentará la ponencia que lleva por título Promoviendo la resiliencia de las personas jóvenes desde la protección a la edad adulta, mensajes de investigación internacional sobre políticas y prácticas. Al finalizar habrá 15 minutos de preguntas. En el cuaderno que se os ha entregado a la entrada hay unas fichas para que podáis escribir vuestras preguntas y a lo largo de la ponencia habrá personas a los lados que estarán atentas para que podáis entregarles las preguntas en ese momento. Pues muy bien, pues comenzamos, Mike. Okay, thank you. Which one is it? Which one is your Top one. top one? That one. Vale. That's it. Thank you very much. So, thank you very much for inviting me to Bilbao, wonderful Basque city, which I've been to before, and making me feel at home with the English weather. I noticed all the umbrella stands as I came in, so very like Yorkshire, where I'm from. So in this presentation, I'm going to talk about promoting the resilience of young people from care. Jóvenes desde la protección, desde el sistema de protección a la edad adulta, esa transición. Y voy a basarme en los estudios de investigación internacionales para ver qué es lo que nos dicen y cuál es su mensaje. En primer lugar, y brevemente, me gustaría hablar un poco sobre lo que es la resiliencia, que tiene mucho que ver con superar las adversidades, enfrentarse, recuperarse y responder a la adversidad y a las desventajas. Y anteriormente las presentaciones han hecho referencia también a las distintas desventajas a las que se enfrentan las personas que están en el sistema de protección. Y hay que reconocer las conexiones entre las cualidades individuales que reciben de sus padres, las redes sociales y las comunidades en las que viven. Y en ese modo nos tenemos que plantear la resiliencia de una forma ecológica que conecta distintas partes de la vida de una joven. Creo que también es un marco basado en las teorías como la del apego, la de las transiciones sociales, el curso de la vida de los jóvenes, cómo los jóvenes participan en sus vidas y lograr la inclusión social. Pero creo que una de las declaraciones más poderosas sobre la resiliencia es que no tiene que ver con ganar factor X
no tiene que ser ese individuo excepcional, sino que lo que tenemos que encontrar es esa magia habitual que encontramos en todos los jóvenes, aunque a veces sea muy difícil encontrarla, pero involucrar a los jóvenes para que ellos puedan descubrir esa magia que tienen dentro de ellos y ellas mismos, y lograrlo es un reto significativo. Así que promover la resiliencia después de estar en el sistema de protección. Cuando vemos los estudios internacionales, vemos que la transición a la edad adulta está ligada con 4 factores muy importantes a lo largo de la vida. En primer lugar, tenemos la estabilidad, luego tenemos que te vayan bien las cosas en tu centro escolar, luego tenemos el irse más tarde del sistema de tutelaje. Hemos visto en el corto, en este vídeo, cómo puede ser algo muy abrupto y algo muy instantáneo. Y luego el tener apoyo en esta transición a la edad adulta. Y una y otra vez la investigación internacional identifica estos 4 campos como la base para una transición exitosa a la edad adulta. Hay un contexto entonces para promover la resiliencia y el que los jóvenes puedan lograrlo. Y además hay factores de riesgo porque los jóvenes pasan de un lugar a otro en el sistema de protección, dejan los estudios y muchas veces reciben un apoyo muy pobre o inconsistente. Así que me gustaría ver brevemente y en mayor detalle cada uno de estos factores y ver a dónde nos llevan. En primer lugar, tenemos un comentario de una persona joven que recibió un cuidado de calidad. Siempre estaba allí para mí, podía hablar sobre mis problemas, me escuchaban y era querida. Creo que son palabras muy poderosas sobre la importancia de lograr un apego con aquellos jóvenes que están en el sistema de protección. Así que, en primer lugar, tenemos este apego compensatorio, porque hay algo que falta en sus vidas y quizás sea por ello que están dentro del sistema de protección. Además, también es importante la continuidad en las relaciones, sobre todo cuando los jóvenes entran en el sistema como adolescentes. Quizás no siempre sea posible proporcionar un apego de alta calidad, pero lo que es posible es proporcionar una continuidad que puede ser igualmente importante. Y también sabemos que estas 2 áreas son la base para un desarrollo psicológico adecuado y además también es la base para lo que se llama una edad adulta emergente, una adultez emergente, ese periodo de transición de estos jóvenes. Y no siempre estamos cómodos con algunos de los dilemas y contradicciones que surgen en este periodo de la vida de los jóvenes. Pero además también es la base para esta forma de verte como individuo. ¿Cuáles son los retos? Hay un joven que decía, no sabía qué es lo que ocurría en mi cabeza porque iba moviéndome de un sitio a otro tanto. Sabemos que en muchos países números significativos de personas tienen un alto grado de inestabilidad. Algunos tienen grados muy bajos, que es muy importante, y luego hay un grupo intermedio que tiene 3 o 4 lugares de acogimiento. Pero, ¿cuál es el impacto de ello? ¿Cuál es la disrupción para las relaciones personales, la educación, para sentirse de un lugar? Así que es importante también la comunidad, y la comunidad vasca, por ejemplo, sería un ejemplo de ello. Pero si se reduce esto para un joven que está moviéndose de un lugar a otro, el impacto de esta disrupción en sus vidas
a menudo contribuye a lo que se denomina una identidad fragmentada a nivel psicológico en cuanto a lugar y geografía. También puede contribuir a patrones de desapego con aquellos jóvenes que dejan el sistema pronto, así que sienten un desapego de cosas importantes en su vida. Por ejemplo, la última ponente ha hablado de la importancia de la familia, pero estos jóvenes tienen este desapego y según se van moviendo cada vez hay menos y menos apego. Y hay bastante evidencia actualmente que dice que los jóvenes que están en el sistema de protección de repente pueden desaparecer, no se sabe dónde están. Y en una comunidad fuerte como la vasca o en Yorkshire, donde yo provengo, que también tenemos esta sensación, realmente es increíble que de repente estos jóvenes puedan desaparecer del radar. Y son jóvenes que provienen de este sistema de protección porque no tienen ningún apego significativo y desaparecen. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto en cuanto a la estabilidad? Tener datos sobre estos patrones de acogimiento, trabajar con las autoridades locales para saber dónde están es importante, porque sabemos cuál es el movimiento, dónde están y sabemos lo que pasa cuando ya no están tutelados. Pero tener estos datos nos ayuda a identificar problemas, saber dónde están estos patrones de acogimiento frustrados, dónde se frustran. Estamos utilizando una y otra vez lugares que no tienen los recursos adecuados y todo esto es muy importante. También sabemos que es importante también tener una amplia variedad de elección porque tenemos necesidades individuales que son muy distintas. Por ejemplo, podemos tener acogida por familiares y aquí hay una tasa bastante alta en España comparado con el Reino Unido y eso es algo positivo. Pero por supuesto también se necesita apoyo porque la investigación nos muestra que muchas veces falta apoyo y muchas veces son personas mayores, los abuelos, abuelas y a veces necesitan también apoyo financiero, también familias de acogida y también atención en centros de acogida y pisos tutelados. Así que hay que tener en cuenta sus necesidades y lo relacionado con ello. Sabemos que es importante la permanencia y la continuidad para los jóvenes que están bajo el sistema o que dejan el sistema. Y algo importante se puede hacer sobre lo que no escuchamos demasiado, y es identificar aquello que constituye la calidad en estos lugares. Y una forma de hacerlo, un modelo para realizar lo que hemos intentado desarrollar, es trabajar con las personas que trabajan dentro del sistema y con esos jóvenes que han tenido éxito para intentar desglosar y ver cuáles son los elementos que proporcionan ese éxito y utilizarlo como modelo para la formación y el reclutamiento. Es una forma de recibir feedback a través de estar involucrado en el proceso. Así que cumplir con las necesidades individuales, porque queremos tratar a todos nuestros jóvenes como individuos. Este, por ejemplo, es el individuo número 16976. Este, por ejemplo, es el típico trabajador social vasco, por cierto. Me he olvidado del tiempo de espera para oír sus risas después de mi broma. Es toda la cerveza que me bebí ayer. La estabilidad y la salud mental. He dicho que la estabilidad es una de las bases para una buena salud mental. La voz de un joven que dice, odio ser como soy, no me importo a mí mismo. Sabemos a través de los estudios internacionales lo que ocurre con la salud mental de algunas personas que están bajo el sistema de protección. Algunos de las estimaciones en Occidente dicen que entre el 40 y el 50% en algún momento tienen trastornos psiquiátricos, no constantemente, lo cual es importante destacar. Y parte de la investigación también muestra algunas de las variables que están ligadas con una mala salud mental cuando están en el sistema de protección o cuando lo dejan. Por ejemplo, la inestabilidad. Aquellas personas que van a 3 o 4 lugares distintos normalmente tendrán una peor salud mental. Y la atención en centros de acogida y pisos tutelados en algunos países es un elemento de alto riesgo, no en todos los países.
pero muchas veces es un último recurso para los jóvenes cuando todo lo demás ha fracasado. Por lo tanto, por definición, esto quiere decir que este tipo de atención en centros ocurre cuando ya no pueden estar ni en casa, ni con familiares, ni con una familia de acogida. Pero claro, nos hace preguntarnos sobre la calidad de atención en estos centros. Y aquellos que entran en el sistema cuando son más mayores también tienen más riesgo de problemas de salud mental. Por ejemplo, muchas veces tienen problemas en sus hogares que empeoran y empeoran hasta que entran a formar parte del sistema de protección. Y el tiempo de transición es ese tiempo en el que normalmente aumentan estos problemas. Esto quizás no sea sorprendente, ya que en la transición de todos los jóvenes es un momento de dificultad, pero si tienes unas bases no muy buenas, esto puede ser aún peor. Y se ve que aquellos de 16 tienen 2 veces más problemas que los que tienen 13 o 15, de aquellos que han dejado el sistema de protección. ¿Qué deberíamos estar haciendo en cuanto a estos problemas? Bueno, necesitamos estabilidad y buena calidad, teniendo un modelo de protección de calidad, también con una evaluación antes de entrar en el sistema, cuando entran y después de dejar el sistema de protección. Esto tiene que ver con los servicios psicológicos. Hay un programa muy interesante que se está desarrollando en el Reino Unido que se llama Bright Spot, y ahí tenéis la referencia. Y es algo distinto. No únicamente tiene en cuenta las condiciones psicológicas, sino que tiene en cuenta el bienestar subjetivo, y está basado en encuestas y entrevistas con jóvenes y con las autoridades locales para descubrir cómo se sienten sobre sí mismos y lo que es importante. Les recomiendo que echen un vistazo a este enfoque Bright Spots. Puede ser algo que quizás se pueda replicar de forma bastante fácil y les puede resultar útil porque también proporciona un feedback de aquellos jóvenes que viven en el sistema de protección y que lo dejan, y cómo se sienten y qué se puede hacer al respecto. Luego también el acceso a tratamientos de salud mental y cómo se debe hacer. En Inglaterra y en algunas partes de Europa y en América, los servicios de salud mental suelen estar separados, y algunos de los modelos para que esto no sea así es tener servicios de salud mental que están durante 1 o 2 días, por ejemplo, dentro de una organización que trabaje con estos jóvenes en el sistema de protección, o que van a dejarlo de forma habitual. Y esto funciona bastante bien. También pueden estar involucrados a la hora de formar a trabajadores con equipos que trabajan con los extutelados, por ejemplo, y hablar con ellos sobre temas de salud mental. Así que lo que hay que hacer es romper barreras. Por supuesto, también está la cuestión para los jóvenes que tienen problemas bastante graves, y cómo se planifica esa transición a los servicios para adultos cuando llegan a los 18 o 19 y ya son extutelados. Y esto también es un tema muy importante. El segundo campo que he mencionado anteriormente es la educación. ¿Y por qué es importante la educación? Y aquí hay un joven que dice: estoy enfadado porque no me han obligado a rendir lo suficiente en la escuela. Porque si te va bien en tus estudios, entonces probablemente pases a estudiar en la universidad y a elegir aquello que quieres hacer. Pero además también hay un estudio demográfico sueco, que es uno de los más importantes de la población en el sistema de protección, luego pasando a ser extutelados, y lo comparan con otros grupos de jóvenes
desde el nacimiento en adelante. Y uno de esos grupos son esos jóvenes que han pasado un tiempo tutelados, que incluye a niños adoptados y también a refugiados que llegan al país. Pero viendo estos estudios tenemos números bastante grandes y muestran realmente que la educación es el mejor elemento o factor de protección. ¿Por qué? Y cómo los jóvenes se mantienen bien en la educación presenta muchas preguntas y todo está conectado con esta narrativa, pero la evidencia muestra que es muy significativo el elemento de la educación. Así que lo he intentado estudiar un poco más allá y ver por qué es tan importante. Da a los jóvenes nuevas oportunidades, amigos y actividades de ocio, muchas veces fuera del sistema de protección. Así que es una experiencia inclusiva e integradora. Y si vemos la teoría de identidad social, de alguna forma supone un salto normativo de una persona que tiene una identidad dentro del sistema de protección a lo que podríamos llamar una identidad normal, que es lo que todos queremos tener. Así que de alguna forma es muy importante y hay muchísima evidencia al respecto que nos muestra que disfrutar y que te vaya bien en los estudios puede ser desestigmatizador para las experiencias negativas y proporciona una oportunidad porque tenemos una involucración social para superar algunos de los problemas que se enfrentan estos jóvenes en cuanto a identidad personal dentro del sistema de protección. Por lo tanto, la educación es muy importante. Pero ¿por qué a los jóvenes les suele ir tan mal? Esto es bastante complejo. Un informe de Oxford presentado recientemente, y tenéis la referencia al final, tenemos que ver qué es lo que ocurre con estos niños o jóvenes cuando entran en el sistema, cuando lo dejan y mientras están ahí, y también lo que ha ocurrido anteriormente. Y todos estos distintos campos tienen implicaciones en cuanto a políticas también, porque las intervenciones previas, anterior a estar en el sistema, que tienen que ver, por ejemplo, con el maltrato en las familias, y que luego estos niños acaben en el sistema de protección, sabemos, basándose en muchos estudios, que las desventajas estructurales pueden tener una influencia a largo plazo en estos jóvenes en cuanto a dónde viven, la calidad, en cuanto a clase social, algo de lo que sabemos mucho en Inglaterra. También todos los temas en cuanto a género, porque cada vez más las jóvenes mujeres les va mucho mejor que a los hombres jóvenes, y los hombres en situación de desventaja, los jóvenes, están sufriendo más problemas. Y luego también la etnicidad y las oportunidades. Cómo estos jóvenes también tienen una respuesta distinta a la educación. Y todo esto tiene una amplia implicación para el gobierno central, la contribución institucional, pero también para el gobierno local, y cómo se pueden tratar todos estos temas. Cuando los jóvenes entran dentro del sistema de protección, también hay implicaciones muy importantes en cuanto a política y práctica. Proporcionar estabilidad, una vez más, un tema recurrente, así como continuidad, y ser extutelado más tarde, de lo que hablaré más adelante, el que no dejen de faltar a los centros escolares y que no haya exclusión en estos centros, aumentar las expectativas de estos niños y adolescentes, porque tenemos la expectativa de que pueden lograr sus ambiciones, que pueden encontrar su magia interior para estar motivados y tener aspiraciones. También hay investigación muy interesante sobre lo que se llaman programas de refuerzo. La forma en que los jóvenes
entran en el sistema de protección y cómo se pueden tratar los problemas cognitivos que tengan que ver con el lenguaje, lectura, alfabetización. Hemos visto que traumas tempranos tienen un impacto tanto en el desarrollo de las competencias matemáticas y de alfabetización. Pero las buenas noticias es que los programas de refuerzo, que son bastante intensos y que involucran una relación muy cercana con el profesorado, psicólogos, psicólogas, cuidadores, cuidadoras y trabajadores sociales, es algo muy importante y también se está evaluando. Por ejemplo, hay un programa muy interesante en el Reino Unido actualmente, donde las autoridades locales están trabajando con estos niños a los que les van bien y están trabajando con otros que tienen más problemas. Y esto es algo fácil de replicar. Lo que se hacen es unir distintas áreas para destacar qué es lo que se está logrando y fomentar el desarrollo y programas adecuados para cada uno. Entonces, quedarse en la escuela, terminar el bachiller, hay que hacerlo porque merece la pena. Eso es una cita de un joven que le ha ido muy bien en el sistema de protección. Y estos 4 campos son muy importantes para ayudar a mejorar la educación. La importancia de tener este enlace entre la escuela y el trabajo social. Tenemos que identificar de forma temprana a los jóvenes que necesiten ayuda y cómo respondemos ante ello como trabajadores y trabajadoras sociales. Muchas veces, a los 16 años, cuando no se les va bien en la escuela, en vez de hablar de fracaso escolar, quizás lo que deberíamos hacer es reconocer el contexto y hablar de un retraso en vez de un fracaso. Y así ya podemos ayudarles mejor. Nunca es demasiado tarde para volver a la educación. Nunca es demasiado tarde para aprender. Y los estudios que se han realizado con jóvenes que hoy en día tienen 50, 60, 70 años, ya que son personas mayores, demuestran que el logro educativo mejora con el tiempo. Es verdad que los jóvenes pueden volver a ir a la escuela, a la educación, pero necesitan oportunidades. Hay que brindarles las oportunidades. Y esa educación continua después de los 16 años, los que vuelven a la escuela, a la educación, todas esas experiencias pueden ser muy valiosas. Estamos hablando de la educación a lo largo de la vida. Y es fascinante escuchar las voces de las personas que han vuelto a ir a la escuela, al instituto, cuando tienen 20, 30 años y cómo les ha transformado la vida. Es mejor si pueden empezar de forma temprana, pero nunca es demasiado tarde. Nunca hay que rendirte. Y luego, aquí en cuarto lugar, he puesto que hay que buscar un nuevo equilibrio entre las narrativas normativas y las narrativas de progreso. Como gobiernos, como instituciones, no deberíamos juzgar el logro educativo de los extutelados en comparación con la población general. Podemos utilizarlo como una guía, es verdad, pero también tenemos que juzgar este logro en términos de su progreso desde que hayan entrado en el sistema de protección. Entonces podemos cambiar un poco este equilibrio porque tenemos que tener en cuenta las narrativas normativas, es decir, en comparación con la población normal, pero también en términos de su propio progreso. Entonces, ¿por qué es tan importante que salgan estos jóvenes más tarde del sistema de protección? Esto es una cita de un escocés. Dice, yo solo tengo 16 años y yo soy todavía un niño. Ben es la palabra escocesa para niño, que significa niño. Entonces, yo solo tengo 16 años, yo todavía soy un niño y a veces me dan ganas de llorar. Bueno, eso es una joven. Es una niña, una joven con 16 años que vive sola y todo lo demás la ha fallado.
Sabemos que cuando los niños salen más tarde del sistema de protección y que cuando hay una transición más gradual hacia la vida adulta, esto es muy importante. Estas personas son mejor preparadas y normalmente reciben un apoyo más continuo. Y cuando miramos una teoría que se llama la teoría focal y de las transiciones, sabemos, gracias a estudios que se están realizando con la población general de jóvenes, sabemos que la gran mayoría afrontan a estos cambios vitales tan importantes, salir de casa, ir a la universidad, lograr un primer trabajo, un primer empleo, ir a vivir con la pareja, afrontan estos cambios, pero con el tiempo, de forma gradual, no se hace de la noche a la mañana. Y muchos jóvenes en las sociedades europeas son como yoyos, ¿no? ¿Sabes lo que es un yoyo? Actúan como yoyos, es decir, salen del hogar familiar, luego vuelven, luego salen, luego vuelven, como yoyos. Y esta transición muchas veces es muy distinta. No es simplemente una llegada instantánea a la edad adulta, que es lo que esperamos a estos niños tutelados, porque las transiciones de ellos tienen lugar en un tiempo realmente corto, a la edad de 16, 17, 18 años, y son experiencias muy comprimidas, muy intensas, son transiciones aceleradas, comprimidas en términos de tiempo y ocurren muy temprano. Y eso contrasta completamente con la manera en que la mayoría de los jóvenes hacen esa misma transición en las sociedades de los países de Occidente. También, yo cuando he estado analizando todo ese tema más detenidamente, sabemos que salir del sistema de protección a una edad muy temprana contrasta o no es compatible con tres elementos importantes. Por ejemplo, contrasta con la transición normativa, que ocurre de una forma más gradual. En segundo lugar, también no es compatible, contrasta con los patrones culturales de esta misma transición. Si miramos diferentes grupos de jóvenes, vemos que hay diferentes maneras de salir del sistema en diferentes grupos culturales. Pero salir del sistema a una edad muy temprana y de forma muy rápida contrasta con esa transición. Y en tercer lugar, los últimos desarrollos en la investigación cerebral muestra que el desarrollo del cerebro sigue en la década de los 20 hasta casi los 30 años, con lo cual también contrasta con el desarrollo neurobiológico. Y eso es un factor muy significativo, porque mientras esté en desarrollo el cerebro, las influencias positivas, las positivas, son muy importantes durante ese periodo de desarrollo. Y en contraste, el trauma o las experiencias negativas también pueden hacer muchísimo daño. Entonces, los jóvenes que salen del sistema de protección con 16, 17, 18 años sin apoyo de una forma muy abrupta, todo eso puede suponer una experiencia traumática. Pero si los jóvenes reciben un apoyo y pueden salir del sistema de forma más gradual, eso puede ser una experiencia muy positiva. Y todo esto ocurre mientras el cerebro todavía está en desarrollo. Me parece que la cerveza inglesa es mejor que la vasca. Es lo que ha dicho. Yo creo que ha dicho está un poco lejos del micrófono. Una tercera parte de los jóvenes sí, es un poco el desfase de la traducción. Una tercera parte de los jóvenes no tienen opción, tienen que salir del sistema. Y sabemos que los que salen a la edad más temprana experimentan todo un elenco de diferentes problemas. Es decir, tienen un alojamiento, una vivienda poco estable,
sufren de sinhogarismo, tienen más probabilidades de no encontrar un trabajo, de estar en una situación de desempleo, tienen problemas de salud mental y se meten en líos. Entonces, es un factor de riesgo muy importante el salir del sistema temprano. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Aquí tenemos otra cita de un joven. Es importante estar bien antes de salir del sistema. No hay que salir antes simplemente porque puedes. Esto es un joven que sí salió de forma temprana del sistema de protección y ahora reflexiona sobre esta decisión. Hay algunos programas que están poniendo en marcha en el Reino Unido y también en otros países europeos. Y estos programas ofrecen a los jóvenes la oportunidad de quedarse ahí en sus centros o sus hogares de acogida, donde están bien, y salir de la misma forma de que saldría cualquier otro joven de su hogar familiar. Y esto lo llamamos staying put, quedarse donde estás. Es decir, evitan ese final tan abrupto de la atención del sistema de protección. O se quedan con sus padres de acogida o a veces también no se quedan en el hogar, sino se quedan cerca. Es decir, quedarse cerca, quedarse donde estás y quedarse cerca. Es decir, los niños o los jóvenes pueden quedarse en casa o pueden ir, pero no muy lejos. Y así pueden disfrutar todavía de este apoyo más constante y estas relaciones humanas. Es decir, aquí estamos intentando replicar estas transiciones tipo yo-yo, estas transiciones alargadas, graduales, que son las transiciones que la gran mayoría de los jóvenes experimentan para evitar ese trauma que puede suponer esa transición tan corta y abrupta. Y sabemos de los programas donde los jóvenes se quedan donde están, que tienen muy buenos resultados. Tienen 2 veces más probabilidades de quedarse en la educación, de seguir con sus estudios y luego tener formación vocacional, formación profesional, y empleo, con lo cual es mucho mejor para los jóvenes y también nos ayuda a ahorrar costes, que también es importante. Es más probable que tengan esas transiciones graduales y hay menos probabilidades de que tengan esta instabilidad en la vivienda, pero hay problemas también. Porque a veces algunos de estos programas de quedarse donde estás o quedarte cerca necesitan extenderse a incluir los niños más vulnerables, los jóvenes más vulnerables, con lo cual tenemos que trabajar más para buscar oportunidades para estos jóvenes que han entrado en el sistema más tarde y que han tenido mucha estabilidad. Y creo que gran parte del trabajo que se ha realizado en ese tema en Escocia y también en Irlanda, y esto es muy interesante, y tiene que ver con lo que he dicho antes acerca de la adultez emergente. Porque lo que necesitamos es un cambio cultural para con la edad. Tenemos que ver la edad de otra forma. Hacemos la división. Niños hasta 16, 17, y luego son adultos, y luego adultos mayores, etcétera, etcétera. Pero tenemos que pensar en esta época o en esta fase nueva. De 16, 17 hasta 20 y pico años. Hemos hablado, creo, en la apertura institucional, hemos hablado del paro juvenil y comprende una edad de 16 a 29 años. Y eso está muy bien, porque si hacemos caso a la evidencia biológica y neurobiológica, deberíamos tener esta otra fase, que es la adultez emergente. ¿Y cuáles son las implicaciones de tener esta nueva fase en el desarrollo para los servicios de protección? ¿Deberíamos hablar de los servicios o de protección a la infancia? ¿Deberíamos quizás cambiar la terminología? ¿Deberíamos quizás enmarcar el debate de otra forma, enfocarlo de otra forma? El cuarto campo que sabemos que es importante es ¿por qué es tan importante ese apoyo constante? Porque un niño dice, cuando nosotros salimos del sistema, ¿por qué les dejamos de importar? Sabemos que si un joven está bien preparado y tenga mayores destrezas personales, etcétera, entonces les va mejor la vida.
Estos jóvenes están encantados normalmente de tener un apoyo práctico, personal, con la vivienda, las finanzas, la educación, las carreras, la salud, el bienestar, etc. También sabemos que en diferentes países europeos, sabemos de estudios que se han realizado en estos países, sabemos que donde existe este apoyo, se cubren mejor las necesidades de diferentes grupos de jóvenes extutelados. Y eso es muy importante porque esta población es muy diversa. Sabemos que hay personas o jóvenes con discapacidades, con problemas de salud mental, padres jóvenes. No sé cómo serían las cifras aquí en España o en el País Vasco, pero sé que en Inglaterra y en otros países europeos hay una sobrerepresentación de jóvenes padres, es decir, mujeres y también hombres, pero que tienen niños a una edad muy temprana. Y hay una sobrerepresentación de este grupo en el grupo de jóvenes extutelados y necesitan un apoyo especial. También las necesidades de los diferentes grupos étnicos. Y hay muchos cambios que están ocurriendo en las identidades étnicas en Europa por diferentes factores, y la adultez emergente no es simplemente algo que ocurre solamente en un país, en una clase social. Hay múltiples identidades y en general en todo el mundo están ocurriendo cosas muy interesantes en cuanto a la identidad. Sabemos que hay cada vez más refugiados y los solicitantes de asilo, y Cristina de Dinamarca va a hablar de cómo Dinamarca está respondiendo ante esta situación. También tenemos que cubrir las necesidades de los jóvenes gays, lesbianos, bisexuales, transexuales, etcétera, del colectivo LGBT. Y yo, cuando estaba buscando estudios en ese tema, casi era imposible buscar estudios que se centren en este tema. Hay algunos estudios en los Estados Unidos, hay uno en el Reino Unido, pero me parece muy interesante porque las entrevistas que se hicieron con estos jóvenes, todos decían, es que nunca hablábamos de eso. Es como un tema tabú. Entonces es un reto. Y luego hay niños, o jóvenes, mejor dicho, que tienen problemas. Quizás son delincuentes o tienen problemas de abuso de sustancias, etcétera. Pero lo que estoy diciendo aquí, que es muy importante reconocer las necesidades diversas de esta población de jóvenes extutelados. Hay tres maneras de ofrecer apoyo. Es lo que dice aquí un joven. Dice que yo he aprendido a vivir fuera del sistema con un equipo de apoyo. Eso está muy bien. Hay que ofrecerles a los niños equipos de apoyo, como en las carreras de coches. Hay un apoyo profesional, pero también un apoyo por parte de la familia, de los amigos. Estas redes de amigos pueden ayudar mucho, pero hay que distinguir entre lo que es el capital social positivo y negativo, es decir, las relaciones positivas y negativas, porque muchas veces los jóvenes no tienen más remedio que volver a unas familias muy problemáticas, con problemas no resueltos después de salir del sistema de protección. Y también tenemos el sistema de tener un mentor, de tener la mentoría. Eso también es un sistema, es un método que puede ser muy eficaz. Darles también, los extutelados también pueden servir de mentores para otros jóvenes, y eso les da la oportunidad de devolver algo a la sociedad, que también es muy importante. Hay que darles a los jóvenes la oportunidad de apoyar y ayudar a otros jóvenes. Y creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta es cómo podemos identificar las necesidades específicas de apoyo de estos jóvenes. Una manera de hacerlo es celebrar reuniones de familias, de amigos, para analizar cada caso. Es decir, antes de que estos jóvenes salgan del sistema, quizás deberíamos decir que tengan que desarrollar relaciones para evitar que caigan por el agujero alguna vez que salgan del sistema.
de protección. Entonces hay que tener una persona que les apoye. Aquí tenemos otra vez el trabajadora social, vasco o vasca, con todas las mochilas, que está ayudando a este joven que aquí le vemos que está bastante contento. Bueno, para resumir entonces. No, antes de resumir, bueno, tengo 3-4 minutos, ¿no? Todavía, vale, bien. Bueno, hay que involucrar también a los jóvenes, eso es crítico, es de suma importancia para todo lo que acabo de decir. Y tiene que ver con la ley, la política y la práctica y todo eso tiene que involucrar a los jóvenes. Y yo creo que en algunos países, por lo menos, se presta más atención a esta involucración individual y la involucración de los jóvenes en esas decisiones que son claves para sus vidas. Y también, no solo la involucración individual, sino la involucración colectiva. Hay diferentes, lo que nosotros les llamamos los consejos de protección infantil, y hay jóvenes que participan en estos consejos, es decir, que están ahí ayudando a hacer las políticas. Los ayuntamientos trabajan con estos jóvenes, con los extutelados. A la hora de hacer una política nueva, los ayuntamientos en algunos países llaman a los extutelados para ver qué les parecen a ellos estas nuevas políticas. Eso hacen muchos ayuntamientos en Escocia, en Inglaterra, en Gales también. Luego, promesas, declaraciones y autoorganización. Es decir, grupos de extutelados que trabajan para promover los derechos de los niños y los jóvenes. Entonces, hay que implicar a los jóvenes en las decisiones. Si quieres saber más acerca de los extutelados, ¿por qué simplemente no hablas con ellos? Eso es lo que dice aquí esta viñeta. Aquí tenemos otros trabajadores y trabajadores sociales que vamos, a lo último, son, seguidores de la moda terribles, no como los que he visto aquí. Es otra broma. Cuando hemos mirado diferentes estudios durante los últimos 20 años, hemos podido identificar 3 grupos de transición. Es un poco mirando hacia atrás. Estamos aquí, eso es lo que sale de los estudios ya realizados. Y tenemos como, no es una pirámide, sino es más bien una forma de un diamante. Tenemos un grupo de jóvenes que salen del sistema de protección y luego tienen éxito. Y ellos sienten... Yo soy especial porque he hecho un esfuerzo y he terminado mis estudios. Y estos jóvenes tienen buen apego, estabilidad, continuidad, transiciones graduales, etc. Pero aquí uno de los elementos críticos, y eso tiene que ver con lo que he dicho antes. Esos jóvenes, han desarrollado una identidad normal. No tienen una identidad como una persona dentro del sistema de protección, no. El sistema de protección ha formado parte de su experiencia vital, pero hoy en día se sienten cómodos con ellos mismos, con sus relaciones y han podido pasar página, por así decirlo. El grupo del medio, que es el grupo más amplio, es el grupo de los supervivientes. Dice, yo me he vuelto más independiente, más duro, sé más ahora acerca del mundo. Han tenido mayor grado de instabilidad, transiciones más rápidas. Pero aquí lo que ha marcado la diferencia en sus vidas ha sido el apoyo que ellos han recibido. Y si reciben ese apoyo, sí pueden subir de nivel, pero algunos todavía tienen problemas y van hacia abajo. Yo le llamo el diamante de la resiliencia. Y luego el tercer grupo son los que tienen problemas. No podía afrontar todo eso de estar solo, me siento solo, no tengo familia, no tengo amigos. Y ellos normalmente han sufrido un maltrato severo, problemas muy complejos, mucha instabilidad y muchas veces salen del sistema de forma muy temprana. Después de algún acogimiento frustrado, por ejemplo, o tienen problemas familiares. Y algunos de estos jóvenes
tienen vidas muy duras, muy tristes. Pero aún así el apoyo es muy importante. Y con el tiempo, algunos de estos jóvenes, los que están en este grupo, quizás puedan subir y seguir con sus vidas de forma más exitosa. Pero es muy importante que reciban y que sigan recibiendo este apoyo, a pesar de todas las dificultades que tienen. Entonces, ¿cómo podemos promover la resiliencia? Bueno, para resumir, necesitamos un marco jurídico fuerte, un marco de políticas también fuerte, necesitamos buena financiación en los servicios, tenemos que abordar las desigualdades estructurales, el maltrato, todos los problemas. Tenemos que tener políticas claras para mejorar la calidad del sistema de la protección, mayor estabilidad. Tenemos que fomentar el hecho de que salgan más tarde del sistema. Y la última palabra la tienen que tener los jóvenes. Y eso es lo que dicen, aquí es lo que dicen. El sistema me ha dado muchas oportunidades. En mi casa a mis padres les daba igual. El sistema ha hecho mucho para mí, me ha ayudado. Yo creo que yo soy especial porque he hecho un esfuerzo y he terminado mis estudios. Entonces, para terminar, me gustaría decir lo que he dicho al principio de mi charla. La resiliencia tiene que ver con esta magia normal, descubrir en estos jóvenes las calidades que todos tenemos y que todos tienen y que les vaya a permitir tener esa transición exitosa hacia la vida adulta. Muchas gracias. Hemos recogido algunas de las preguntas, son bastantes, no da tiempo a contestar todas, entonces bueno, pues hemos hecho una selección de algunas de ellas. Mike nos va a hablar un poquito de alguna cuestión sobre, pregunta que ha habido de ejemplos de cómo conseguir la estabilidad, del programa PALAC y del Bright Pots. Sí, ahora apago aquí. Okay. So some questions, and I think we have some time tomorrow that people have given. Stability. How do we improve stability for young people in care? Sistema de protección. Creo que uno de los temas clave es identificar y mantener unos lugares de acogimiento de alta calidad. Y el método que he mencionado, una de las formas de identificarlo, es que los jóvenes y los que trabajen en los centros, pisos y demás, que identifiquen aquello que realmente hace que sea un lugar de calidad. Está ligado con crianza, consistencia, fomento, y sabiendo esto, teniendo esta información y utilizándola como base para reclutar, formar y dar apoyo a estos lugares de acogimiento para que puedan tener una continuidad. Uno de los problemas a los que se enfrentan muchos países europeos es que unos buenos lugares de acogida a menudo pueden desaparecer. Hablamos de cuidadores que deciden no continuar con esa labor, así que hay que mantener tanto los lugares como también encontrar nuevos, e identificar la calidad es uno de los elementos principales. Además, también hay que desarrollar un tiempo fuera de estos lugares de acogimiento cuando hay un alto nivel de estrés. Los adolescentes o los jóvenes adultos, debería decir después de mi charla, deberíamos plantearnos que
Tienen que tener también lugares de apoyo y luego lugares donde tienen como un tiempo fuera, como si fuese una especie de vacación y luego vuelven a ese lugar, porque a veces tenemos unas expectativas sobre los que proporcionan estos cuidados que son demasiado altas y darles este tiempo de descanso también puede ayudar. Y finalmente, tener buena información sobre los patrones. Esto también es algo estratégico para las autoridades locales, porque saben que en cualquier momento estos patrones de acogimiento, cuando se dejan o se van a otro, pueden identificar todo esto y pueden establecer las razones para ello y también hacer algo al respecto. Así que creo que se puede hacer mucho en cuanto a esto. Luego tenemos el proyecto Bright Spots. Os he dado la referencia y las autoridades locales lo están utilizando para medir el bienestar subjetivo. Y es un cuestionario que fue desarrollado con jóvenes que estaban dejando el sistema de protección. La Universidad de Bristol y Julie Solid ha desarrollado esto y podéis ver la referencia en la página web. Lo que hacen es estudiar temas como felicidad, relaciones, amistades entre los jóvenes y aquellos elementos que afectan a su vida diaria en lugar de salud mental clínica y este tipo de trastornos, sino lo que marca una diferencia en su vida diaria. Empezó únicamente hace un año más o menos, pero los resultados de las autoridades locales que lo utilizan es muy positivo porque además ayuda a luego seguir mejorando este bienestar subjetivo. No es únicamente una herramienta de investigación, sino tiene un fin en sí mismo. Es una herramienta que nos da información para mejorar estos temas que tienen que ver con el bienestar. Puede haber profesionales muy ocupados que no han tenido el tiempo de ocuparse de esto, así que también es muy importante y os recomiendo que hagáis un seguimiento de Bright Spots. Y el tercera pregunta o el tercer tema que iba a tratar sería PALAC. Al final de mi presentación, no sé si también, Eduardo, tienen ellos la ponencia. Pues al final ahí se hace referencia a una publicación en inglés que tiene que ver con PALAC y con compartir buenas prácticas. Una vez más, lo importante es formar a los trabajadores y a aquellos que proporcionan acogida, así como a los profesores, para que puedan evaluar esos déficits cognitivos que pueden tener estas personas debido a problemas graves o un desamparo severo. Y el objetivo de este proyecto es unir a las autoridades locales que están haciendo las cosas bien con otras autoridades locales para compartir sus buenas prácticas. Se ha publicado y una vez más la referencia de esta publicación está al final de mi presentación. Y creo que ahora es la hora del café.